un avance acerca de los 7 pilares que Dios nos dejó. Este mensaje, gracias a Dios, tiene un método historicista, el método que Dios nos heredó para la comprensión de las profecías. Si seguimos ese método, es como una brújula en alta mar para el navegante. No hay por qué perderse. Es una guía, y eso es lo que a mí me gustó de este mensaje, del mensaje de la fe adventista del séptimo día, de este método historicista, siguiendo las 4 fechas proféticas del libro de Daniel, que son 4 fechas proféticas: 1260, 1290, 1335 y 2300. Sin embargo, también nos deja en Daniel 2 unas imágenes que representan poderes políticos, imperios que han gobernado o han sido precursores de historia en el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Si seguimos esa secuencia, no hay pierde, no hay pierde. Vamos bien, todo cuadra bien. Entonces, sabemos que estamos durante la 7ª iglesia, que es la Odisea, la del juicio, la 7ª trompeta, que es el mensaje de los 3 ángeles, es decir, el santuario celestial, y es lo que vamos a ver en estos 7 pilares. Y también en Daniel 7, que es el que explica el capítulo 2, pero ya en forma más clara en revelación del profeta Daniel. Siguiendo esta secuencia y las fechas proféticas, avanzamos y vamos comprendiendo mejor las Sagradas Escrituras. Hay personas que comienzan a leer la Biblia y me han dicho claramente, dice: yo puedo leer la Biblia y no le entiendo nada. De hecho, la mayoría con quien he platicado me dicen lo mismo, que no le entienden nada. Honestamente, este servidor tampoco le entendió nada, siendo adventista 3ª generación, ¿verdad? Pero pues eso no me da ningún mérito, sino al contrario, una gran responsabilidad. Y no fue sino hasta que pues siento el deseo de encontrarme con Dios, conocerlo y saber si realmente existe y si hay que esperarlo, como dice Juan el Bautista, si tenemos que esperar o Él es el Mesías, ¿no? Entonces, pues creo que ya no hay que esperar mucho. Los cumplimientos, los eventos proféticos se han dado al pie de la letra, uno tras otro en su orden, en ese orden, sobre todo Mateo 24, que habla acerca de también señales que demuestran la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo bonito de este mensaje, que si nosotros lo comprendemos bien y lo abrazamos con tanto amor, que podemos compartirlo con otros. Es bonito cuando predicas con alguien que no conoce y se queda con los ojos cuadrados, como decimos, y notan en este mensaje sabiduría. Claro que sí, porque mostramos evidencias. ¿Cómo? Por medio de la historia y su cumplimiento. ¿Qué les parece si vamos en oración antes de abrir las Sagradas Escrituras? Vamos en oración, los que podemos y queremos postrarnos. Adelante, por favor. Oremos. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor nuestro, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia y tu gracia. No merecemos nada de esto. De hecho, ni alcanzamos a comprender tu amor infinito por esta raza caída en pecado, por este mundo, por este planeta en rebelión contra ti. Te rogamos, Padre, nos consideres en ese remanente que has guardado para el fin del tiempo y para el tiempo del fin, que no doblará rodillas ante Baal, que no se someterá ante la idolatría y la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Ayúdanos a comprender de tal manera que al entenderlo, nuestra fe aumente más
sabiendo que si todo esto se ha cumplido, pues falta poco para que termine la historia de este mundo. Ayúdanos, Señor, en la instrucción divina, en tu método, el método historicista, y que aprendamos más de ti. Si tu Espíritu Santo lo derramas de favor, lo necesitamos para que nos ilustres y nos ilumines. Y también a tus santos ángeles, ministros del Evangelio y también del santuario. Quédate por favor con nosotros y corrígenos y redargúyenos. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él también, para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Ok. Al ir comprendiendo este asunto de los pilares, creo que entenderemos el por qué decir no a las 28 creencias o a cualquier lista de creencias. Por aquí tengo una presentación, en esta presentación, déjenme ver, el pastor Love Guru, déjenme ver, por aquí lo tengo, menciona esto, se encuentra en este libro hermoso que se titula El Gran Movimiento Adventista, ¿verdad? Y ahí expresa él, el pastor Love Guru, un siervo del Dios Altísimo, dice: el primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo, o sea, una lista de creencias que nos diga en qué creer. El segundo es hacer que este credo sea una prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por esa lista de creencias. El cuarto, denunciar como herejes a aquellos que no creen en esta lista de creencias. ¿Nos van a acusar? Igual que a Jesús lo acusaron su propio pueblo. Y quinto, es comenzar una persecución contra los tales. El título de la carta: La Iglesia, su organización, orden, disciplina, página 76. Qué impresionantes palabras. ¿Quién es el que inicia con el credo de Nicea? La Iglesia Católica, en el 325. Por cierto, en ese credo de Nicea fue que establecieron y afirmaron la doctrina de la Trinidad. Entonces, comienzan a desarrollar el catecismo, los sacramentos, las tradiciones y las costumbres. Son infinidad que cada vez Roma las altera o las cambia. Entonces, vamos a ver más adelante por qué y qué confirma este pensamiento de este pastor. Vamos a avanzar. Por aquí creo que tengo otro, de hecho lo voy a leer, lo he leído anteriormente a manera de recordatorio, es bueno recordar otra vez. En Testimonios para Ministros, página 18, pero en el marco histórico. Aquí dice: se ejerció, página 18, en el marco histórico. Se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque pareció conveniente que la Iglesia no se atara a una lista de creencias y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina, tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del Espíritu y profecía. Un excelente mensaje se repasa las providencias de Dios al poner en orden la Iglesia. Aparece desde la página 24 hasta la 32 de este libro. Su obra consistía principalmente en predicar las doctrinas distintivas del mensaje evangélico, incluso el sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo, el santuario sobre todo. Si nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía nos permite comprender las Sagradas Escrituras, no necesitamos ni la fe de Jesús,
ni la escuela sabática. De hecho, como se originó el tema de la escuela sabática, no era un librito, era una instrucción, era un principio, era una cátedra. Se daba en la iglesia en las mañanas, el primer tema del culto, antes del culto divino, en la cual se tocaban temas por parte de los pastores o los obreros bíblicos sobre instrucción, capacitación para poder predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sábado es esencial en el asunto de la creación, de la redención y del juicio. ¿Por qué? Porque es el monumento que señala, indica, mejor dicho, que quién es el Dios creador, rey soberano del universo. Y por eso fue que también acusaban a Jesús de haberlo violado, porque habían blindado el sábado con más de 100 leyes que fueron inspiradas por los judíos, no por Dios, según para protegerlo, ¿verdad? Entonces, si la escuela sabática era instrucción para jóvenes misioneros, jóvenes MB, misioneros voluntarios, que obviamente entraban adultos y niños si gustaban, porque este mensaje es para toda la familia. No debía haber separaciones en que los de cuna, los de niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, no. Todos, este mensaje tiene que ser comprendido por toda la familia, no importa la edad ni el género. Entonces, se capacitaba a los miembros de la iglesia técnicas de evangelismo casa por casa, de cómo llevar el mensaje del Evangelio eterno de Jesucristo. Y era constante esa capacitación, por eso se llamaba escuela sabática, y no era una escuela virtual, no era una escuela en papel, era una escuela literal, en contacto directo entre el instructor y el receptor. Y eventualmente se hizo un librito, pero ¿qué es lo que vino a hacer? Esa idea del año bíblico, de la escuela sabática, de la guía de estudios, del minuto misionero, de perdiendo el rumbo, todo eso es una técnica, un método, católico. Católico. Porque les quitan también el principio fundamental que son las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía para imponer el catecismo, que es una interpretación humana. Entonces nos imponen un tipo catecismo por medio de guías de estudio, de manuales, de procedimientos, de revistas. Entonces nos roban el deseo fundamental, el deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras, ir directamente y no esperar un año para terminarla, sino devorar ese hermoso libro con la mente, con el espíritu. Bueno, vamos avanzando cómo nos fueron cambiando la religión. Aquí tengo otra presentación, voy a avanzar más adelante, igual cuando se derrumbaron los pilares en 1957. ¿Cómo los considera hoy en día? Aquí está, miren. Recuerdan que leí página de la página del evento de los últimos de mensajes selectos, toma 1, página 238. ¿Nos cambiarían la religión? Sí. ¿Se escribirían nuevos libros? Sí. ¿Derrumbarían el fundamento de nuestra fe? Claro. Entonces, léanlo, mensajes selectos, tomo 1, página 238, ya la he leído. Se derrumbarían los principios fundamentales. Ahora bien, surgen las 28 creencias y esto fue aprobado sin un voto mayoritario de ministros de la Conferencia General. No fue aprobado por la mayoría.
Solamente algunos se tomó el atrevimiento de elaborarlos, que según basados en la Biblia. Pero miren, si ustedes leen el catecismo, que espero no pierdan su tiempo, o los sacramentos de la Iglesia Católica, toman citas de la Biblia y tuercen el contexto. Y es lo que pasa con esto. Sería más fácil cambiarnos nuestra denominación, pero sin la Biblia y utilizando citas de la Biblia. No sé si me explico. Si les hacemos creer que las 28 creencias y el manual de procedimientos, entre otros libros doctrinales, los hacemos que los lean y que los comprendan como los hemos escrito, y si usamos ciertas citas bíblicas acomodándolas a nuestra manera, podremos cambiarles su doctrina. Ajá. Se pueden inventar muchas listas de creencias. Es más, si ustedes leen las creencias de los pentecostales, de los mormones, de los testigos de Jehová, no van a la Biblia directamente, porque ellos ya no usan la Biblia. Usan a sus profetas, a sus apóstoles, a sus escritores. Entonces la Biblia la ponen a un lado. Y eso es lo que pasó con los adventistas. Nos quitaron la intención, nos robaron la intención. Y más bien no nos robaron, nos convencieron. Porque nosotros lo aceptamos. Entonces se arma una lista de creencias, como un manual de procedimientos, y ya procesas a los feligreses, no con una así dice Jehová, la ley y el testimonio, sino con una así dice las 28 creencias y las ¿cómo se dice? Y el manual de iglesia. Y aquí está la cita bíblica, y ya lo vimos en las 28 creencias, vimos cómo se introdujo la Trinidad, cómo se habla nada más del sacrificio expiatorio, pero se niega la verdad, la realidad del lugar santísimo. Y ambos son importantes, pero ellos se enfocan en mayor importancia en el sacrificio expiatorio, igual que los católicos, porque para ellos es total y suficiente. Cuando el servicio expiatorio, o la expiación, el sacrificio expiatorio, perdón, es tan importante, sí, en todo el santuario, pero no culmina ahí, hay un proceso. Hay que pasar al lugar santo, y según los tiempos de Jehová, hay que pasar al lugar santísimo, como ocurrió el 22 de octubre de 1844. Entonces, no nos dejemos llevar por literatura de interpretación humana. Tenemos profeta, tenemos las Sagradas Escrituras. Enfoquémonos en ello y nadie nos mueve el tapete de la fe. Nadie. Pero nosotros lo hemos permitido. Entonces, elaboran estas revistas a la que llaman Enfoque y mencionan de estas 5 pilares de nuestra fe. ¿Ok? Se titula este enfoque un nombre, una identidad. Y van a hablar muy bonito. Aunque los pioneros adventistas de 1844, 1900, digamos, hasta 1900, no conocerían ni aceptarían estos logotipos. Para nada. Para nada. Y noten aquí los pilares. A ver. Aquí señalan 5, que son, según ellos, la Biblia, la segunda venida, intercesión de Cristo en el santuario, los 10 mandamientos y el sábado, las leyes de la salud. ¿Acaso no esto también es bíblico? Sí lo es. Pero si permitimos que los pastores nos convenzan de su interpretación, una verdad a medias, estamos perdidos. Perdidos.
Es lo que les digo. El catecismo y los sacramentos, según la Iglesia Católica, son sacados de las Sagradas Escrituras, pero interpretados por ellos. Y si nosotros analizamos estos 5 pilares en la Biblia, los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar. Pero no en ese orden y no tampoco en ese contexto. Esto como son puntos esenciales, pero son de aspecto genérico, no específico. Porque aquí me habla de intercesión de Cristo en el santuario. ¿Por qué no especifican en el lugar santísimo? Porque tendrían mucho que explicarnos. Y lo que quieren ellos es confundirnos. Ahí están. Bien. Vamos avanzando porque es larga la presentación. Miren cómo la señalan aquí, lo explican más adelante en la revista. Nuestra brújula en el mundo. No empecé hablando igual y ellos hablan igual. ¿Y a quién le creemos? Pues a los dos, ¿no? Pero ¿quién tiene la razón? Eso corresponde, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque la salvación es un asunto individual. Nuestra bendita esperanza, nuestro abogado, citas bíblicas, una señal de amor y lealtad, citas bíblicas. Todo importa, citas bíblicas. Hermanos, cualquiera puede engañar a un grupo de personas dándole su propia interpretación bíblica y usando citas bíblicas pero fuera de contexto. En realidad ahora veo que no es difícil, sobre todo si es gente que no comprende la Biblia. Y punto número 2, si es gente que ama el mundo y sus tradiciones y costumbres, entonces me presentan un evangelio ligero que se adapte a mí, mis necesidades, y lo abrazo porque me viene bien, ¿verdad? Pero si aquí me dice que tengo que arrepentirme de mis pecados y mis malos pensamientos y seguir con Cristo, caminar con Cristo, ir a predicarle a los pobres, a los necesitados, a los alcohólicos, a los drogadictos, entonces como que ya no muy bien me cuadra. Yo quiero un Dios que me permita mantener mi comodidad. Porque si me pones a investigar, eso es incómodo para mí, entonces mejor me aviento esto, me leo esto y lo creo, y ya estuve. Y ya me conformo, mas no estoy reconociendo que me lleva rumbo a la perdición. Porque, como dice el profeta Oseas, en Oseas 4:6 en adelante dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Hemos dicho varias veces, citas bíblicas, Cristo es la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quién buscó su destrucción? El mismo pueblo. Dios no lo destruyó porque quiso destruirlo. Nos dio instrucciones, pero no queremos. ¿Y quién va a destruir estos pilares? Bueno, sabemos que un pueblo puede sobrevivir a los corruptos, a los flojos, a los necios, a los mentirosos, pero no puede sobrevivir a los traidores. No puede sobrevivir a los traidores, porque los traidores visten como nosotros, nos llaman hermanos, aparentemente piensan igual, como Judas, el mejor ejemplo. Leo aquí: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente, Mateo 24:45, lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma.
En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Primeros escritos, página 63, 63. ¿Se dan cuenta de lo que recomienda? La verdad presente. ¿Quién pues es el siervo fiel que da a su familia el alimento a tiempo? ¿A tiempo? Es decir, Moisés no iba a predicar el mensaje de los 3 ángeles, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los discípulos. Ni los discípulos. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje para cierto tiempo profético que inició el 22 de octubre de 1844 según el calendario hebraico. ¿Ok? El 7º mes de Tishri, que caía el 22 en otoño. Entonces se proclama durante la 7ª trompeta, Apocalipsis 11 del 15 al 19, que es paralelo a Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14. Ok. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Aún en el cielo se contamina por el pecado de los de aquí abajo, de esta tierra, nosotros. Y Cristo tiene que interceder solo por los pecados arrepentidos, confesados y arrepentidos, y apartados de ellos. Solamente por Cristo no intercede por un pecado que se va a continuar acariciando, no. No puede interceder por lo mismo. Solo espera a la persona a que proceda al arrepentimiento. Y aunque llore, aunque ore, aunque suplique, o aunque predique, si no se ha arrepentido, el arrepentimiento genuino es el que causa repugnancia por el pecado ya acariciado o en el pasado. Si no se siente repugnancia, no hay arrepentimiento. Debe haber hasta llanto, pero genuino, no lágrimas de cocodrilo. Entonces, ya cuando se arrepiente el pecador, Cristo con su sangre lo limpia, ¿ok? Y lo perdona, mas no los borra. Prevalecen ahí hasta antes del cierre de la gracia. Lean el conflicto de los siglos, el capítulo Juicio Investigador. Los pecados de los arrepentidos se borrarán hasta poco antes de cerrar el libro durante el cierre de la gracia. Los botará para siempre y nunca se acordará de ellos, dice el Señor. ¿Okay? Pero usted tiene que mantener ahí en el santuario, en los registros de los libros, de las memorias, debido a que se les tiene que demostrar por qué se perdieron a aquellos, por ejemplo, que fueron fieles 50 años, 60 años, no sé, y al último día fallaron, o a la última hora fallaron. No hay un crédito por las obras buenas anteriores, que haya predicado, que haya dado ofrendas y diezmos, que haya incluso traído almas a los pies de Cristo, ¿verdad? Si falla antes del cierre de la gracia, antes de que muera, queda cerrado su caso para muerte. Dios es justo en todos sus caminos, y el pecado no es obligatorio. El pecado, que es transgresión de la ley, es una opción de cada ser humano. Nadie está obligado a practicarlo.
es según sus tendencias y su débil fe, y el no tener valor para resistir las tentaciones como Jesús las enfrentó con fortaleza, dignidad y honor. Y fue cuando el enemigo fue vencido ahí, golpeado en la cabeza. Entonces, muy importante entender la pecaminosidad del pecado. Por eso es importante comprender, estos temas son tan importantes para reflexionar, para meditar entre nosotros mismos, si estamos en lo correcto. Estos temas son para hacernos un análisis espiritual, no de laboratorio, espiritual. La santa vida de Abel demitía el acerto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Patriarcas y Profetas 63. La presente situación de muchos predicadores al declarar que no podemos guardar los 10 mandamientos de Dios es una contradicción a la naturaleza divina de la Iglesia adventista. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ahora miren, eso es muy importante comprenderlo. ¿Por qué no hay persecución? Sencillo, Satanás no persigue, Satanás y las bestias no persiguen a quien está tranquilo, calladito, no alza la voz. A esos ya los tiene. Satanás solamente va a perseguir a aquellos que están dañando su propósito satánico, despertando conciencias, predicando la verdad presente. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 432. Por eso no hay persecución. No es porque no sea el tiempo. No. Siempre va a ser el tiempo o el momento indicado cuando el cristiano protesta en el nombre de Jesucristo, anunciando el juicio investigador, su ley moral. Entonces sí, será mejor que engrueses el pellejo, porque te vas a echar de enemigos primero a tu familia, luego a tus amigos y luego al Estado, ¿ok? Al poder civil y al poder religioso. Es así como se viene. En octubre viene algo terrible de este 2025. Se anuncian terribles presagios para el mundo, pero el mundo no está consciente. Los que estamos conscientes somos los que padecemos más. Entonces, si desaparecen el dinero, lo vuelven digital y nos clasifican por medio de una identidad biométrica con un control de uso social, es decir, si el ciudadano es subversivo, que piensa diferente al Estado, se le va a negar el uso de su identidad para comprar o vender alimentos, que es lo esencial para sobrevivir. El paso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos ante nuestros ojos asombrados. Se abrió la purificación del santuario en el cielo, relacionándose de forma decidida con el pueblo de Dios sobre la tierra. También el mensaje primero, segundo y tercero de los tres ángeles, cuya bandera está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los puntos de referencia en virtud de este mensaje fue el templo de Dios, visto por su pueblo, amante de la verdad en el cielo, y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del sábado, el cuarto mandamiento, iluminó con sus fuertes rayos el camino de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los impíos es un antiguo pilar. Esto está en Consejos para Editores, Escritores, página 30,
verso 2. Y también lo encuentras en El Otro Poder, el libro del Otro Poder, página 30. También se encuentran Eventos de los Últimos Días, página 46, último párrafo. Son los 7 pilares fundamentales de nuestro movimiento. Es decir, ¿se acuerdan de Jeremías 6? Dice el Señor, preguntad por las sendas antiguas y volveos a esas sendas. Preguntad por el buen camino. El camino es Cristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para encontrar el camino, la verdad y la vida, tenemos nosotros que volver a las sendas antiguas. Por eso Dios reveló mucho a los pioneros del movimiento de la fe adventista. Demasiado. Desecharlos sería el peor error que cometamos en vida. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra perdición o nuestra salvación. Entonces es importante comprender en quién creemos. Dice aquí, aquellos que sostienen en forma teórica la verdad con la punta de los dedos, dice, por así decirlo, que no han introducido sus principios en el santuario íntimo del alma, sino que han mantenido la verdad vital en el atrio exterior, no verán nada sagrado en la historia pasada de este pueblo. ¿Se dan cuenta? Que ha hecho de ellos lo que son y los ha establecido como obreros misioneros fervientes y determinados en el mundo. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados. Ellos halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Por cierto, esto está en Primeros Escritos, donde estaban sobre una plataforma los líderes y se bajaban para acomodarla de otra manera. ¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removido alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estarlo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 42. Estaban los pioneros de nuestro movimiento firmes en la roca que es Cristo. Sí. Por eso Satanás tuvo que esperar a que ellos bajaran a la tumba. Y una vez todos los pioneros bajados a la tumba, Satanás comenzaría a infiltrar agentes de cambio. Agentes de cambio. ¿Ok? A los jesuitas y masones, para destruir a la espina en la carne del papado, que el movimiento adventista dejara de moverse y se convirtiera en una iglesia evangélica estancada. Aquí están los 5 pilares, los cambiaron. Ella les aconsejó en la Rivian Herald, noviembre 20 de 1883, no hagan ningún manual. La Biblia es nuestro manual. ¿Y qué hicieron? Ya que no había pioneros, en 1931 elaboraron su manual y lo publicaron en Rivian Herald, noviembre 26, 1931. Dicen: recomendamos que por la causa de mantener los ideales cristianos, que el personal de nuestro colegio no debe apoyar el uso del título de doctor. ¿Qué pasa ahora con los pastores adventistas? Hay maestrías y hay doctorados. Porque esta práctica tiene una tendencia en la mente de los estudiantes a crear un tipo de aristocracia educacional. Parece que la admonición del Señor en contra del uso de títulos de preferencia, como dice Mateo 23 del 8 al 10, podría aplicarse aquí. Rivian Herald, noviembre 26. Todos
tomados en el concilio anual de 1931 en Omaha, Nebraska. Y sabes que esto es cierto. El evangelio, la teología humana nubla el entendimiento y la sabiduría del cielo. Por eso van a notar que a los pastores no les gusta que les llamen hermanos. No les gusta. Y si no me creen, inténtelo. Va a tardar para que se dé cuenta, ¿verdad? Porque a ellos no les gusta que les digas hermano. Es como al abogado, no les gusta que le digas amigo o señor, persona, no. Es licenciado. Y al ingeniero, ingeniero. Entonces todos siguen esa tradición romana del título nobiliario, del nivel educativo, la ciencia de la educación humana. Está en contra de la verdadera ciencia de la educación cristiana. Son dos métodos. El último que acabo de mencionar es el método de Cristo. Y su propósito es reflejar, que el alumno refleje la imagen y semejanza de Cristo con humildad y mansedumbre. Recuerden, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí en la tierra y servir a los demás con humildad y mansedumbre. Y la ciencia de la educación humana es: mi título, mi tiempo me costó, ¿no? Estudié para esta carrera, será mejor que me llames como lo dice mi título educativo de graduación. Eso es mucha soberbia, hermanos, mucha soberbia. Y esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1. En el capítulo 24 nos habla del alfa y la omega de las apostasías, que significa el principio, que fue cuando el doctor Kellogg introdujo la teoría del panteísmo, y que finalmente, dijo la hermana White, la omega sería de una asombrosísima naturaleza. ¿Qué tan asombrada estaba ella para decir eso? Si Satanás puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos, a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. El otro poder, página 31. Se buscará el favor de los que infringen la ley de Dios, como si fuera de gran valor. Supondrán aquellos a quienes el Señor denomina su pueblo que existe algún poder más alto que el gran yo soy. Trataremos de borrar los puntos de fe que nos distinguen y que nos han hecho adventistas del séptimo día. Nuestra única seguridad consiste en permanecer constantemente a la luz del rostro de Dios. Manuscrito 84, 1905. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y trabaja en una forma solapada y engañosa para arruinar la fe de la gente en Dios y para desanimarlos. Trabaja hoy, como lo hizo en el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la etapa final misma de la historia de este mundo. Procura crear disensión y hacer surgir contiendas y discusiones. Trata de quitar, si es posible, los pilares antiguos de la verdad dados por Dios a su pueblo. Procura hacer aparecer a Dios como si se contradijera a sí mismo. Libro Evangelismo, página 264. Cuando Satanás aparece como ángel de luz, es cuando atrapa a las almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenderán haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías engañosas y en sus enseñanzas adornarán esos errores de manera que los engaños satánicos pueden ser aceptados.
así como Satanás será introducido como un ángel de luz y tendrá oportunidad de presentar sus fábulas agradables. Oh, hermanos, quizá estamos minimizando el carácter de Satanás. Es la serpiente antigua, es sagaz, astuto por naturaleza. Y si engañó a los ángeles caídos, la tercera parte nada más, que no nos engañe a nosotros, que ni hemos leído la Biblia, y si la leemos ni la vamos a comprender, y que no hemos leído el espíritu de profecía, pues fácil seremos engañados. ¿Por qué? Satanás conoce nuestras debilidades y sabe que si nos da un tiempo de bonanza fructífero, ¿verdad? Cómodo, tranquilo, un evangelio ligero, suave, podrá llevarnos a la destrucción. El evangelio de Cristo no es un mensaje suave, es un mensaje tremendo, contundente y terrible para el enemigo. Pero mientras el obrero bíblico no esté escondido en la roca que es Cristo, proclamando la verdad presente en alta voz, alza tu cuello, ¿no? Y dile a mi pueblo sus pecados, de la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como si guardaran mi ley. Dios tiene controversia con su pueblo. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir desameramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deberán sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hoy todavía hay misericordia, y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus pecados. Primeros Escritos, página 254. Después de que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia el alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús, y resurgía en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, y desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida, han transcurrido la fecha de 1844, vieron la explicación de su chasco, y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con misteriosa providencia. Primeros Escritos, página 54.
se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo llevó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9 mandamientos. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribía en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos. Puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad, vieron que había estado pisoteando el 4º mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Primeros Escritos 2:55. Esto tiene que ocurrir, pero si nosotros no estamos alzando la voz, demostrando, utilizando los medios de comunicación, el Face, el WhatsApp, todos estos medios no son para que nos distraigan, son para poder aprovechar la oportunidad mientras hay cierta tolerancia religiosa y enviar estos mensajes a diestra y siniestra. Saben, muchos de estos mensajes logran ser traducidos por algunos hermanos enviados a otros países. Pero si nosotros no utilizamos estas herramientas para la obra del Evangelio de Jesucristo, estamos, como dice en el juicio investigador, que está revisando cada oportunidad rechazada, cada tiempo perdido se está anotando en el libro de las memorias. De nuestras 12 horas en el día, ¿cuántas aprovechamos para el servicio de Dios? Utilizando los medios de comunicación. Aún los que están paralíticos, aún los que están enfermos en cama, podrían, si quisieran, clamar a Dios y pedir sabiduría e inteligencia de lo alto para utilizar el tiempo que les queda para proclamar estas buenas de salvación y alcanzar a otros para Cristo. Estamos viviendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación para Israel. Todos debían afligir sus almas. La aflicción es la dieta. Cuando la Biblia dice que todos se reunían en torno al campamento, al santuario, 2 campamentos, las 12 tribus, afligían sus cuerpos. ¿Qué significa la aflicción? Es el ayuno. Ayunaban. ¿Cómo debe ser nuestro ayuno entonces a partir de 1844? La dieta edénica de Génesis 1:29, la reforma pro salud. Ese es nuestro ayuno. Esa es nuestra aflicción. Pero ¿será que todo lo estamos haciendo? Entonces debemos tener cuidado ahí. Afligían sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tanto cristianos de profesión. Y tenemos mucho que hablar de Isaías 58. Que muchos dicen que ayunan, pero Dios no recibe ese ayuno. Cuando hay pecados acariciados, cuando hay diferencias entre hermanos,
Cuando alguien odia a algún prójimo, de nada le sirve a Dios sus ofrendas o su ayuno. Hemos escudriñado Isaías 58. Hay que hacerlo de nuevo porque habla de verdadero ayuno. Y saben, hay que hablar de este ayuno muy importante. Porque el ayuno no es tanto dejar de comer, sino dejar de pecar y arrepentirse de los pecados. Es impresionante el concepto ayuno. Hay que entenderlo. Y la salvación no viene nada más por guardar el sábado, aunque es el mandamiento que más brilla. La salvación viene por reflejar la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Por ahí viene. Es algo más que guardar la ley de Dios. Es algo más. O sea, en Isaías 58, en Isaías capítulo 1, Dios le reclama a su pueblo y dice: estoy harto de tus ayunos, de tus sacrificios, de tus holocaustos, de que me traigas incienso de Seba, de tierras lejanas, el más costoso. Estoy harto. Misericordia quiero. A mí no me gusta esos sacrificios que estás haciendo. Dejad de hacer el mal, dice. Una vez que dejaron de hacer el mal, pero no hicieron el bien. Y ahí está el detalle. Hay hermanos que han dejado de hacer el mal, pero no están haciendo el bien. Será otro tema, porque hay que saberlo. Es importante, es imperativo. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. No hay fechas para este evento. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13:33. Cuando dice que vendrá como ladrón, hermanos, no se refiere a la segunda venida de Cristo, como muchos creen. Cuando Él nos explica este ejemplo simbólico, ¿verdad? Porque nadie sabe la hora, el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Porque así como llega un ladrón, ¿verdad? Solamente porque está relacionado con ese tema. Pero se refiere a cuando Cristo se levante del lugar santísimo y diga: consumado es. El que es sucio siga siendo sucio. El que es santo santifíquese todavía, ¿verdad? Se acaba la misericordia, se cierra el libro. A eso se refiere que vendrá como ladrón en la noche. No podremos verlo. Si el dueño de la casa supiera a qué horas viene el ladrón, pues velaría para que su casa no fuera minada. Pero no sabe. No sabe. Y mucho nos confiamos, ¿verdad? Porque durante muchos años nadie nos robó. Y de pronto nos dormimos. Entró el ladrón y saqueó. Se fue. Y nos dimos cuenta ya muy tarde. Cuando se cierre la gracia, lo que pasó con el arca de Noé, cuando se cerró el arca, los que estaban afuera no sabían que ya estaban muertos. Era cuestión de días, de horas. Y los que estaban adentro estaban siendo probados todavía. Pero todavía se burlaban los de afuera. Seguían en sus fiestas. Significa lo mismo. Cuando se cierra el arca, ellos no comprendieron que ya estaban perdidos. Pasaron 7 días hasta que cayó la primera gota.
de agua. Entonces se dieron cuenta de su triste realidad y fue demasiado tarde. Nadie podría ya salvarlos, nadie. Estaba determinada su destino. Y eso pasará cuando Cristo cierre el libro de la vida, el de la muerte, el de las memorias, y diga consumado es, y comienza a vestirse de sus galas de Rey de Reyes que aparecen en su muslo. Qué hermoso, ¿verdad? Señor de señores y Rey de reyes. Qué hermoso título, bien merecido para nuestro Redentor. Y nosotros en la tierra no sabremos. ¿Es así? ¿A qué se refiere? Que vendrá como ladrón en la noche. Porque recuerden, cuando Él venga, todo ojo le verá. No viene como ladrón en la noche. ¿Está claro? O la Biblia se explica solita. ¿Qué señala el fin de la séptima trompeta o intercesión de Jesús como sumo sacerdote? Se me señaló, dice la sierva de Dios, la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía por refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Primeros Escritos, página 279. Vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Qué tremendo evento. Y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas. Apocalipsis 19:17. Cuando Jesús hizo esta solemne declaración, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oía el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús, interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les tocaba vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecadores confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás
originador del pecado, quien debía sufrir el castigo. Primeros Escritos, página 280. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos ya no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración y soportada la última carga, y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo, y al callar la dulce voz de la misericordia y el miedo y el horror invadieron a los malvados con terrible claridad, oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado a Dios, la palabra de Dios, corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de palabra del Señor. Y dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, pero no de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Primeros Escritos, página 281. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas, y viceversa. Por todas partes se oían llantos, gritos como estos: Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciéndoles: ustedes no nos advirtieron. Nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y se iban a salvar. Clamaron paz y paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaron acerca de esta hora, y a los que nos prevenían contra ella los tildaban de fanáticos, malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayor que la de sus feligreses. Tremendas palabras, o más bien tremendo ese evento por venir. Así que, hermanos,
viene el día terrible. Bueno, terrible para los que despreciaron la salvación, pero honorable y hermosísimo para los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos grupos. La historia de este mundo termina así. Dos grupos, uno pequeño, ¿verdad? El resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y el resto de la humanidad, incluyendo evangélicos, pastores, adventistas, metodistas, católicos, todos perdidos, reclamando a sus líderes, a sus sacerdotes, a sus pastores, a sus propios familiares. Tú me prohibiste que me entregara a Cristo. Tú no me dejabas que escuchara esos mensajes. Los esposos reclamándole a las esposas o viceversa. Y hermanos también, hijos contra padres. Una gran confusión, una gran conmoción va a invadir este mundo. Pero será muy tarde. Hagan lo que hagan, ya no habrá perdón para nadie. Ya no habrá misericordia. ¿Verdad? La ira de un Dios ofendido caerá sobre la cabeza del impenitente pecador. Terrible es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos cada día con Dios, cada día con Dios, cada hora, cada minuto, cada instante en oración, y usando los medios para publicar las profecías, la ley de Dios, lo que está por venir. Muy importante esto. Usar todos los medios posibles, habidos y por haber. Por medio del papel, de los letreros espectaculares, ¿verdad? Trípticos, lonas, anuncios, hasta radio y televisión, ¿por qué no? Prensa, revistas, producir un diario, un periódico, como la Review and Herald, de unas 2, 3 o 4 páginas, ¿verdad? Y que tenga la apariencia de un periódico de esos profesionales. Eso es lo que decía la hermana White, que esperaba que eso hiciéramos. Pero a veces languidecemos de recursos, o hasta una imprenta nos ayudaría mucho. Pero no podemos permanecer callados con tanto conocimiento. Así que la misericordia se acaba, la gracia se va a terminar, y la ley también terminará dando su juicio, su sentencia, mejor dicho, a cada quien según sus obras. No terminamos de dar los pilares, estamos en ese proceso. Será mañana, si Dios permite, en la tarde, que vayamos directo a los pilares, pero es necesario esta introducción de por qué la razón Satanás los cambió. Porque él, con su astucia y sagacidad, lo que busca es que nos perdamos. Pero depende de cada uno de nosotros si clamamos por el Espíritu de Dios o permanecemos tranquilos y apacibles en un evangelismo de la prosperidad, totalmente imbuidos en las tinieblas espirituales. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta o un comentario? Bienvenido.